no siempre comienza con una sirena. A veces, comienza con un silencio tan profundo que extrae todo el sonido de la habitación. Es la quietud que viene después del impacto y antes de la primera oración. Este es el espacio donde se nos pide que permanezcamos. Este es el borde donde vivimos. Esta es la delgada línea gris donde la ciencia hace todo lo que puede, y entonces, se requiere algo más, una valentía que no se enseña en la facultad de medicina. Un sentido del honor que no viene con una insignia, es la voluntad de enfrentar el final, y pedir un segundo más, solo uno más. Esta noche, no estamos contando solo una historia de medicina, estamos contando la historia de una intervención que desafió toda lógica, un paciente que todos consideraban perdido, hasta que una sombra se movió cuando nadie miraba, una vida fue devuelta al mundo por manos que nunca debieron estar allí, y todo comenzó con una pregunta que rompió el aire. O narrador se aproxima ligeramente, a luz da ambulancia mal iluminando seu rostro. Dime desde dónde estás mirando. El mundo es grande, pero los corazones bondadosos siempre se encuentran en la oscuridad. Te vemos. Quédate hasta el final. Algunas historias merecen ser vistas completas, especialmente aquellas donde el coraje, contra todo pronóstico, mantiene un corazón latiendo. Esta es una de esas historias. Las puertas corredizas de la emergencia se abrieron de golpe, no con la energía de un rescate, sino con un peso terrible y definitivo. La camilla entró traqueteando, cargando lo que quedaba. Esto no era un rescate, se sentía como una entrega. Los paramédicos, con los rostros pálidos bajo las luces fluorescentes, no gritaban signos vitales. Estaban callados. Así es como sabes que es realmente grave. Era un hombre, quizás, aunque era difícil de decir. El trauma era absoluto. Un pecho hundido, un pulso tan débil que era más un recuerdo que un latido. Su vida no se estaba filtrando, se estaba haciendo añicos. El equipo lo vio, el médico de turno lo vio. Era el tipo de llegada que termina incluso antes de empezar. El silencio que siguió no fue de calma, fue la horrible y espesa quietud de la resignación. Era el sonido de los libros de texto cerrándose, de la esperanza volviéndose una línea plana. Cada monitor, cada profesional, cada par de ojos en esa sala de trauma decía lo mismo: no hay nada más que hacer. Nos paramos en estos momentos, viendo cómo la línea se difumina. Si las historias de esta justicia silenciosa, de este honor desesperado que se niega a rendirse, todavía encuentran un lugar en tu corazón, suscríbete y únete a nosotros. Somos los guardianes de estos momentos. Honramos la lucha, incluso cuando parece perdida. Las enfermeras prepararon las palas del desfibrilador, pero sus manos carecían de la velocidad eléctrica de la esperanza. Se movían con el sombrío deber de los profesionales cumpliendo una última obligación. Se preparaban para cantar la hora de la muerte, no para luchar por una vida. Este hombre era un fantasma en una camilla, y el equipo solo estaba allí para presenciar su partida. ¿Cómo ordenas a tus manos que trabajen cuando tu mente ya ha aceptado la derrota? Esta es una forma de coraje de la que rara vez se habla, el coraje de realizar el ritual, de honrar el cuerpo, incluso cuando la medicina dice que el alma ya se ha ido. Es el último acto de dignidad humana. Pero algo estaba mal en esta imagen de derrota. Un parpadeo, un único e ilógico latido en un monitor que debería haber estado en silencio. Una enfermera joven señaló, su voz apenas un susurro: doctor, mire la presión. Era imposible. El pecho del hombre estaba demasiado comprometido. No tenía sentido médico. La resignación en la sala de repente se resquebrajó. Esto era, por definición, una causa perdida. El tipo de trauma sobre el que los cirujanos escriben artículos, no el tipo del que sobreviven. La física del impacto era innegable. El cuerpo había soportado demasiado. El equipo miró el monitor, luego al paciente, intentando reconciliar los datos con la realidad del hombre destrozado ante ellos. El aire cambió de aceptación a confusión. ¿Quién había hecho esto? ¿Qué había pasado ahí fuera?
bajo la lluvia. Los paramédicos negaron con la cabeza. Estaba así cuando llegaron a la escena, o justo antes. Pero su informe inicial había sido no responde, pulso ausente. Algo había cambiado en esos minutos perdidos. Algo entre el metal retorcido del accidente y esta sala estéril y brillantemente iluminada. El médico señor sintió un frío cosquilleo de algo. No era esperanza. Todavía no. Era curiosidad. Una anomalía. Conocía los límites del cuerpo humano. Sabía lo que era sobrevivible y lo que no. Este paciente estaba firmemente en el lado equivocado de esa línea, y sin embargo, un pulso persistía. El equipo se reunió, su agotamiento olvidado, reemplazado por un misterio tenso y eléctrico. Se habían preparado para certificar una muerte. En cambio, se encontraron siendo custodios de una vida que se negaba a extinguirse, porque a veces, el final no es el final, es el comienzo de una pregunta que desafía toda respuesta. El caos controlado de la sala de emergencias tenía un nuevo sonido. No era el de las máquinas, ni el de las órdenes médicas. Era el murmullo, un susurro que se deslizó entre el equipo como niebla fría. Nadie aquí puede manejar esto. El doctor Silva está en cirugía cardíaca. No saldrá. El especialista en trauma de guardia es demasiado nuevo. Era la voz de la experiencia reconociendo lo imposible. Una enfermera veterana, de esas que lo han visto todo, cuyas manos han sostenido tanto a recién nacidos como a moribundos, desvió la mirada del monitor. Murmuró algo al residente a su lado. No hay tiempo. No tenemos el cirujano para este nivel de daño. No era pánico. Era una evaluación honesta. Era el sonido de la realidad aplastando el protocolo. La esperanza es algo frágil. Necesita oxígeno. Necesita una posibilidad, por pequeña que sea. Pero en esa sala, el oxígeno se estaba acabando. Los recursos eran insuficientes. El tiempo se medía en segundos que ya se habían perdido. Lo poco que quedaba de esperanza era demasiado frágil para sostener una vida tan destrozada. El equipo lo sabía. Esto va más allá de la ciencia. ¿Entiendes? Es el momento en que los uniformes se sienten pesados. Cuando te das cuenta de que, a pesar de todo tu entrenamiento, a pesar de todo el juramento que hiciste, estás frente a una pared que no puedes escalar. Y tienes que tomar una decisión. ¿Te rindes al hecho o buscas un milagro? El residente, joven, con el miedo brillando en sus ojos, miró los signos vitales. El pulso seguía allí, débil, pero luchando. Un pulso fantasma. Pero, ¿cómo? Preguntó a nadie en particular. ¿Cómo sigue aquí? La enfermera simplemente negó con la cabeza, colocando una vía con manos firmes. Aunque su fe temblaba, el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, es hacer tu trabajo cuando el miedo te dice que todo está perdido, es preparar la siguiente gasa, la siguiente inyección, incluso cuando una parte de ti ya está de luto. Es un acto de honor profesional, una negativa a dejar que la muerte gane sin luchar, incluso si la lucha parece solo un gesto simbólico. El equipo trabajó en un silencio tenso, cada uno realizando sus tareas, pero el murmullo de derrota se había asentado sobre ellos. Se movían, sí, pero sin la sinergia de un rescate. Se movían con la eficiencia sombría de quienes están completando un informe de fallos. Estaban documentando un final, no previniéndolo. La vida de ese hombre dependía de alguien que pudiera revertir un daño casi apocalíptico, y esa persona no estaba en el edificio, no estaba en la ciudad. El sistema, con todas sus luces y tecnología, tenía un punto ciego, y ese paciente había caído directamente en él. Se sentía como una traición del destino, tener la voluntad, pero no las manos, tener el deseo de salvar, pero no el conocimiento específico. La familia de este hombre, donde quiera que estuviera, probablemente estaba rezando por él, sin saber que la batalla ya se consideraba perdida incluso antes de que el cirujano principal fuera notificado. Era una injusticia silenciosa. Morir no por falta de esfuerzo,
sino por falta de la herramienta humana adecuada en el momento exacto. El equipo sintió ese peso, la responsabilidad de ser los últimos entre un alma y la oscuridad, y sintieron que estaban fallando. Preparen la unidad de sangre. Igualmente, dijo la enfermera, un último acto de desafío, un gesto que decía, mientras haya un latido, hay un deber. Aunque sus ojos decían otra cosa, aunque su postura estaba encorvada por el peso de la derrota que se aproximaba, estaban listos para perder. Pero el universo no había terminado con esta historia. El destino, o la providencia, como quieras llamarlo, ya había movido una pieza en el tablero, porque a veces, la ayuda no llega a través de las puertas principales, llega por la puerta trasera, sin ser invitada y sin hacer ruido. El director del hospital, el doctor Mateo Vargas, no solía bajar a emergencias a menos que el infierno estuviera a punto de desbordarse. Su presencia cambió la temperatura de la sala. Era un hombre que había visto guerras, desastres y más tragedias de las que un alma puede soportar. Sus ojos no solo miraban, analizaban, vio al paciente, vio al equipo y vio la resignación, y su rostro se endureció. No preguntó, ¿qué tenemos? No preguntó, ¿cuál es el protocolo? Caminó directamente hacia la cabecera de la camilla, ignorando al residente que intentaba darle el informe. Sus ojos escanearon la escena con la rapidez de quien ha sido testigo de demasiadas tragedias. Leyó el miedo en el personal y la improbable lucha en el monitor. Se quedó quieto por un momento. Un silencio que pareció durar una eternidad. El único sonido era el bip débil y errático de la máquina. El equipo se congeló, esperando la inevitable orden de detener la reanimación. Esperaban la absolución de un superior, la confirmación de que habían hecho todo lo posible, pero Vargas no les dio eso. En lugar de eso, se giró lentamente hacia el paramédico más cercano, un hombre joven que todavía temblaba, y entonces formuló la pregunta, una pregunta que no era sobre medicina, una pregunta que heló a todos. Su voz fue baja, casi un susurro, pero cortó el aire. ¿Quién logró salvarlo cuando todo estaba perdido? La sala quedó en completo silencio. La pregunta no era, ¿cómo lo salvaron? Era, ¿quién? Implicaba que el acto de salvar ya había ocurrido, y que no había sido realizado por nadie en esa habitación. Era una acusación y un misterio, todo en uno. Nadie tenía respuesta, nadie había visto quién había estabilizado al paciente minutos antes. El paramédico tragó saliva, confundido. Señor, nosotros lo encontramos así. Creímos que era. No, interrumpió Vargas, su voz firme. Ustedes lo reportaron sin pulso, pero mírenlo, señaló el monitor. Eso no es un eco, eso es una vida. Una vida que alguien arrancó de vuelta. ¿Quién? El peso de la pregunta recayó sobre todos. El honor de sus uniformes se sentía desafiado. No habían sido ellos. Habían sido los portadores de un milagro que no entendían. El director lo sabía. Sus ojos pasaron de un rostro a otro, buscando. No buscaba un culpable, buscaba un fantasma. La enfermera veterana dio un paso al frente. Director, el daño torácico es incompatible con la vida. Quizás la máquina esté fallando. Vargas ni siquiera la miró. Sus ojos estaban fijos en el paciente. La máquina no miente, dijo. Y el miedo en esta sala tampoco. Ustedes se rindieron. Alguien más no lo hizo. Fue un momento de terrible claridad. El equipo de trauma, la élite de la medicina de emergencia, se dio cuenta de que habían sido superados, no por la muerte, sino por una habilidad desconocida que había actuado en las sombras, en el asfalto mojado, antes de que ellos llegaran. Se sintieron desnudos bajo la mirada del director. La justicia de esa noche no estaba en sus manos. Pertenecía a una figura invisible. El director lo entendió. Había reconocido algo que los demás no podían ver. Un detalle, una firma, el conocimiento de que la ciencia tiene límites, pero el coraje humano, a veces no los tiene. Vargas se inclinó sobre el paciente, observando el trabajo realizado en el pecho. Su expresión cambió del acero alto. Algo más,
asombro, reconocimiento. Dios mío, susurró para sí mismo, es imposible. Levantó la vista hacia el equipo, su voz ahora cargada de urgencia. Preparen la sala de operaciones. Ahora, y alguien encuentre al que hizo esto. El murmullo de derrota se rompió, reemplazado por el filo de una orden imposible. La pregunta del director no era retórica, exigía una respuesta, porque a veces, el acto más grande de valentía no es el que se registra en los informes, es el que desaparece justo cuando se encienden las luces. El electrocardiograma era una contradicción andante, mostraba señales de recuperación, un ritmo débil que intentaba encontrar su cadencia, pero que no coincidía con los procedimientos registrados. El informe de los paramédicos era claro, maniobras básicas de RCP, sin éxito, pero lo que Vargas veía frente a él era otra cosa, era una intervención de alto nivel. Era como si alguien hubiera intervenido entre la oscuridad de la carretera y las luces de la ambulancia, como si un cirujano fantasma se hubiera materializado en medio del caos, sin dejar rastro. Las maniobras realizadas eran avanzadas, arriesgadas y casi prohibidas para cualquiera que no tuviera una formación específica y de élite. Esto no era soporte vital básico. Alguien había estabilizado el tórax hundido, pero no con el equipo estándar. Parecía una técnica de campo de batalla, una improvisación desesperada, pero anatómicamente perfecta. Era una obra de arte brutal, diseñada no para ser bonita, sino para robarle segundos a la muerte, y lo había logrado. ¿Alguna vez has visto algo así donde vives? Un acto de habilidad que simplemente no cuadra, que desafía lo que crees saber sobre las reglas. Cuéntamelo en los comentarios, porque estas son las historias que prueban que el espíritu humano va mucho más allá de las credenciales colgadas en la pared. El ECG mostraba que el corazón no solo latía, sino que había sido ayudado a latir. Alguien había logrado liberar la presión sobre el pericardio, tal vez incluso con una aguja improvisada, sin colapsar el pulmón. Un procedimiento que incluso cirujanos experimentados dudan en hacer fuera de un quirófano estéril. Hacerlo en la calle era impensable. El equipo de trauma miraba, ahora en silencio. La resignación había sido reemplazada por un asombro temeroso. Estaban presenciando las secuelas de un acto de valentía que bordeaba la locura. ¿Quién tendría el coraje de intentar algo tan peligroso, sabiendo que 1 milímetro de error significaría la muerte instantánea? Esto no encajaba en la lógica médica. La medicina se basa en protocolos, en pasos verificables. Lo que veían era un salto cuántico, un resultado sin un proceso lógico que lo respaldara. Era como encontrar un edificio terminado sin haber visto nunca los andamios. La justicia de esta vida salvada se había escrito con reglas diferentes. El director Vargas seguía examinando al paciente, tocó suavemente el borde de la estabilización improvisada. Era firme, preciso, hecho por manos que no temblaban, manos que entendían la fragilidad de la vida y la brutalidad necesaria para protegerla, manos que habían estado allí antes, demasiadas veces. Se dio cuenta de que el paciente no había sobrevivido a pesar del trauma, había sobrevivido debido a esta intervención fantasma. Sin ella, se habría desangrado internamente mucho antes de que la ambulancia encendiera sus luces. Alguien había comprado el tiempo que ellos ahora tenían, y esa persona ni siquiera estaba allí para explicar lo que había hecho. El misterio profundizaba la tensión. El paciente estaba vivo. Sí, pero ahora el equipo tenía una nueva responsabilidad: continuar el trabajo de un salvador cuyos métodos eran desconocidos y peligrosos. Tenían que salvar a un hombre que ya había sido tocado por algo que no entendían del todo. La lógica médica había sido rota, y en su lugar, encontraron algo más antiguo, un acto de honor puro, la decisión de un individuo de interponerse, de usar su don, sin importar las reglas, sin importar las consecuencias, con el único propósito de proteger una vida. El hospital era ahora el escenario secundario. La verdadera batalla había ocurrido ahí fuera, en la oscuridad.
y el director estaba decidido a descubrir quién la había ganado, porque a veces, las lecciones más importantes no provienen de los médicos con títulos, sino de las sombras que actúan cuando nadie más se atreve. El director puso una mano firme en el hombro del paramédico más joven. El chico, de no más de 23 años, todavía estaba pálido, procesando el caos. «Háblame», dijo Vargas. Su voz era tranquila, pero exigente. «No el informe. Dime lo que viste, lo que sentiste». El paramédico asintió, tragando en seco. «Llegamos y era un desastre», comenzó, su voz temblando. «El coche estaba destrozado. Llovía. Lo vimos, y supimos que no había nada que hacer. Mi compañero fue a revisar al otro vehículo, y yo me acerqué a este. Estaba listo para poner la sábana negra sobre él. Señor», hizo una pausa, reviviendo el momento. «Pero entonces», continuó, mirando sus propias manos, había alguien allí, arrodillado junto al paciente, en el barro». Los ojos del director se agudizaron. «¿Alguien de tu equipo? ¿Bomberos?». El paramédico negó con la cabeza, su mirada perdida en el recuerdo. «No, señor, no tenía uniforme, sin identificación, solo ropa oscura, mojada. Estaba oscuro, apenas podía ver», dijo, «pero vi sus manos. No estaban temblando, se movían como las de un cirujano, rápido, preciso, sin dudar. Tenía algún tipo de equipo improvisado, no se parecía a nada de nuestro protocolo». El paramédico miraba al director con ojos suplicantes. «Pensé que estaba soñando, o que era un saqueador», pero el director sabía que no era un saqueador. Los saqueadores no realizan toracotomías de aguja en la oscuridad de un arcén. «¿Qué más viste?», presionó Vargas. «Vi cómo estabilizaba el pecho. Usó algo del propio coche destrozado para hacerlo. Fue brutal, señor, pero funcionó». Escuché al paciente, como un suspiro, un primer aliento. El joven paramédico cerró los ojos por un instante. Le grité, le dije que se apartara, que éramos la autoridad. Él ni siquiera me miró. Terminó lo que estaba haciendo. Puso su mano sobre la frente del paciente por un segundo, como una bendición, y luego, la voz del paramédico se quebró. «¿Luego qué, hijo?», preguntó Vargas con suavidad. Se levantó y desapareció. Se fue entre los árboles antes de que pudiera reaccionar. Cuando mi compañero volvió, el hombre en la camilla tenía pulso. El silencio en el pasillo era pesado. El joven paramédico estaba temblando. Había presenciado algo que rompía las reglas del mundo que conocía. El honor de ese acto era innegable. No buscaba crédito, no buscaba reconocimiento. Actuó movido por una justicia interna, una responsabilidad que iba más allá de cualquier juramento. Vio una vida que podía salvarse cuando todos los demás, incluyéndonos a nosotros, solo veíamos un cuerpo que certificar. Esa es una valentía diferente. Era un fantasma, un guardián silencioso que operaba en las grietas, en los segundos perdidos entre la tragedia y el rescate oficial. Alguien sin uniforme, sin identificación, pero con manos firmes y el conocimiento profundo de cada segundo crítico de una reanimación traumática. Manos que conocían la muerte de cerca. El director apretó el hombro del paramédico. «No estabas soñando, hijo. Hiciste bien en traerlo. Lo que viste fue a alguien haciendo el trabajo que nadie más se atrevió a hacer». El director se dio la vuelta, su mente trabajando rápido. El testimonio confirmaba sus sospechas. La firma. El paramédico se quedó allí, sintiendo el peso de ese encuentro. Se dio cuenta de que la familia de ese paciente le debía la vida a un completo desconocido. Un hombre que había desafiado la lógica y había desaparecido en la noche, dejando solo el milagro de un corazón latiendo como prueba de que había estado allí. El misterio no era solo cómo lo salvó, sino por qué. ¿Por qué arriesgarse tanto? ¿Por qué intervenir y luego huir? La respuesta estaba en las manos. Manos que no buscan aplausos, sino que buscan redención en el acto de salvar, porque para algunos, salvar a otros, es la única forma de salvarse a sí mismos.
El equipo de trauma revisó cada segundo. Ya no estaban tratando a un paciente anónimo, estaban descifrando el trabajo de un maestro. Observaron los signos vitales, el patrón de las compresiones torácicas improvisadas, la estabilización imposible del tórax. Cada detalle apuntaba a una sola conclusión: esto no fue suerte, fue habilidad pura. Todo indicaba que alguien dominaba técnicas raras, técnicas que no se enseñan en los cursos estándar de paramédico, ni siquiera en la mayoría de las facultades de medicina. Eran protocolos de campo, enseñados solo en unidades de operaciones especiales, en lugares donde la ayuda está a días de distancia, no a minutos. Lugares donde las reglas se reescriben por necesidad. Miren esto, dijo Vargas, señalando el drenaje improvisado. Usó el ángulo exacto para evitar la arteria. 1 milímetro más a la izquierda, y lo mataba. 1 milímetro a la derecha, y no servía de nada. El equipo miró con asombro. Estaban viendo la firma de un profesional que trabajaba al más alto nivel imaginable, pero sin el permiso del sistema. Si todavía crees que lo bueno merece ser protegido, que el honor es más fuerte que el protocolo, deja aquí una luz, un pequeño clic que diga que estás con nosotros, que valoras el coraje silencioso que mantiene el mundo en pie cuando nadie está mirando. El residente, que antes estaba paralizado por el miedo, ahora estaba fascinado, aprendiendo. Pero, señor, ¿quién entrena así? ¿Quién tiene este conocimiento y no está en un hospital? Vargas lo miró con ojos cansados. Gente que ha visto lo peor, respondió. Gente que entiende que a veces, para salvar una vida, tienes que romper todas las reglas. El equipo reconstruyó la línea de tiempo. El accidente, la primera llamada al 911, el tiempo de respuesta de la ambulancia. Había una ventana de quizás 4 minutos. 4 minutos entre el momento en que el corazón del hombre se detuvo y el momento en que el paramédico lo encontró latiendo débilmente. En esos 4 minutos, el fantasma había trabajado. Se dieron cuenta de la inmensa presión bajo la cual ese desconocido había actuado. La oscuridad, la lluvia, el sonido de las sirenas acercándose. Sabía que tenía segundos antes de ser descubierto, y en lugar de huir, eligió usar esos segundos para terminar el trabajo. Eligió la vida del paciente por encima de su propia seguridad. Esa es una forma de justicia que rara vez vemos. La justicia moral, la decisión de actuar no porque sea tu trabajo, sino porque es lo correcto. El equipo sintió una oleada de humildad. Habían juzgado al paciente como perdido, mientras que un extraño, sin su equipo y sin su salario, había decidido que esa vida valía la pena la lucha. La familia de este hombre nunca sabría que la balanza se inclinó no en el hospital, sino en un charco de agua y aceite, bajo las manos de alguien que ni siquiera pueden nombrar. Este héroe anónimo había reescrito su destino y luego se había desvanecido, dejando solo su obra maestra para que la estudiaran. El director Vargas dio un paso atrás. Bien, dijo, su voz resonando con nueva autoridad. Ahora conocemos el cómo. Sabemos que fue salvado por un experto. Ahora, nuestro trabajo es honrar ese esfuerzo. No dejen que este milagro se desperdicie. Llévenlo al quirófano. Ya. El equipo se movió como uno solo. La duda se había ido. Ya no estaban simplemente siguiendo órdenes. Estaban completando una misión iniciada por un guardián desconocido. Estaban recogiendo el testigo en una carrera que se ganaba en los márgenes de lo imposible. El trabajo del fantasma les había dado una oportunidad. Les había entregado un paciente que respiraba, un corazón que latía. Les había dado esperanza, porque a veces, la fe no es solo creer que algo bueno pasará, es el acto de crear esa bondad con tus propias manos. Cuando el director analizó la firmeza de las maniobras, la precisión del drenaje improvisado, la pura audacia de la intervención, balbuceó la conclusión que nadie quería creer. Las palabras salieron ahogadas, casi con miedo de ser dichas en voz alta. Era solo un res. La frase se perdió en el aire, interrumpida por el peso de la revelación. Se detuvo antes de terminarla,
pero todos lo entendieron. Un rescatista, no un cirujano, no un médico de trauma, un simple rescatista voluntario, alguien supuestamente entrenado solo para primeros auxilios básicos, para estabilizar, para transportar, no para operar. Pero esto no era primeros auxilios, esto era cirugía de campo, la estabilización del tórax, la precisión de la aguja. Eso iba mucho más allá de las habilidades de un rescatista, era una violación directa de todos los protocolos. Si lo hubieran atrapado, habría sido arrestado, le habrían quitado cualquier licencia que tuviera, habría enfrentado un juicio. El sistema no permite este tipo de valentía, el sistema exige orden, permisos, burocracia, pero la muerte no espera a que se llenen los formularios, la muerte llega en segundos. Y en esos segundos, este simple rescatista había tomado una decisión que ningún comité aprobaría. Había elegido salvar una vida, condenándose a sí mismo. Vargas sintió una mezcla de ira y profunda admiración. Ira porque el sistema que él dirigía había fallado en tener al especialista correcto, y había fallado en reconocer a un talento de este calibre. Y admiración, porque este hombre había arriesgado todo por el honor de un juramento no escrito, el juramento de proteger la vida, sin importar el costo. La revelación cayó como una bomba silenciosa en el equipo. ¿Habían sido superados por un voluntario? ¿Un rescatista les había dado una lección de habilidad y coraje? La jerarquía del hospital pareció disolverse por un momento. Los títulos, los años de estudio, todo palidecía ante la realidad de lo que ese hombre había hecho en el barro. Era un acto imposible para solo un rescatista, a menos que ese rescatista no fuera ordinario, a menos que llevara cicatrices y entrenamiento de lugares que el hospital no reconocía. Vargas comenzó a entender. Este no era un novato con suerte, era un experto escondido a plena vista. La palabra rescatista adquirió un nuevo significado. No era solo alguien que saca gente de coches destrozados. Era alguien que rescata almas del borde del abismo, alguien que entiende el tejido mismo de la vida y la muerte. La familia de este paciente, sin saberlo, estaba en deuda con alguien que el mundo oficial consideraría no calificado. La ironía era brutal. El sistema estaba diseñado para proteger a los pacientes, pero en este caso, el sistema casi lo condena. Fue el individuo, el fantasma fuera del sistema, quien trajo la verdadera justicia, la justicia de un segundo aliento, la justicia de una oportunidad más. Vargas miró por la ventana hacia la noche lluviosa. Estaba ahí fuera, en alguna parte. El hombre que podía realizar milagros y desaparecer como la niebla. El hombre que era solo un rescatista, pero que tenía las manos de un salvador. Y Vargas se preguntó cuántas otras vidas había tocado este fantasma. La revelación no resolvió el misterio, lo hizo más profundo. No se trataba de un error en el informe, se trataba de una intervención deliberada, un acto consciente de desafío. Un hombre que vio la muerte llegando y le dijo: hoy no, no en mi guardia. El director sintió un escalofrío. El sistema no estaba roto, estaba incompleto. Había dejado fuera a personas como esta, personas impulsadas por un propósito tan fuerte que la ley se volvía irrelevante, porque cuando una vida está en juego, las únicas credenciales que importan son el coraje y la habilidad. El rumor comenzó en voz baja, como siempre lo hacen las leyendas. Se extendió desde los paramédicos más viejos a las enfermeras de noche. Hablaban de un joven rescatista voluntario, alguien conocido solo por aparecer en los peores accidentes, aquellos que la radio describe como sin supervivientes, y luego, tan misteriosamente como llegaba, desaparecía sin reclamar crédito, sin firmar ningún papel. Algunos decían que era un exmilitar, entrenado en técnicas de combate que hielan la sangre. Otros, que había sido médico en algún país lejano, y que había perdido su licencia por negarse a seguir órdenes. La verdad era más simple y, a la vez, más dolorosa. Era un talento que el sistema había rechazado, un prodigio que no encajaba en las casillas correctas.
Se decía que entrenaba con veteranos, hombres viejos que habían visto demasiado y que ahora operaban fuera de la red, hombres que le enseñaron no lo que estaba en los libros, sino lo que funcionaba en el infierno real. Le enseñaron a sentir la vida con las yemas de los dedos, a escuchar el susurro del cuerpo cuando la medicina oficial ya solo oía silencio. Si esta historia te conmueve como me conmovió a mí, si crees en la justicia que se hace en silencio, escribe justicia en los comentarios. Queremos saber que no estamos solos, que todavía hay quienes valoran el honor por encima del reconocimiento, que todavía hay guardianes ahí fuera, pero había otra historia, una más oscura, una que se susurraba con reverencia. Decían que había perdido a alguien, que había llegado tarde a una escena, que había sostenido en sus brazos a un miembro de su familia mientras la vida se escapaba, esperando una ayuda que llegó demasiado tarde, con el equipo equivocado, y en ese momento, bajo la lluvia, mientras sostenía esa mano fría, hizo un juramento silencioso: nunca más llegaría tarde, nunca más estaría indefenso, nunca más dejaría que las reglas se interpusieran en el camino de un rescate, así que dedicó su vida a impedir otras pérdidas. Se convirtió en lo que el sistema no pudo ser: rápido, decisivo y sin miedo. Su dolor no lo rompió, lo forjó, convirtió su luto en un escudo, su arrepentimiento en un bisturí. Era un hombre en una misión de redención, buscando salvar a otros para, quizás, perdonarse a sí mismo. No buscaba gloria, no quería fama, buscaba propósito, buscaba esa sensación, aunque fuera por un instante, de equilibrio en la balanza. El coraje que mostraba no era para las cámaras, era una conversación privada entre él y su pasado, entre él y Dios, un acto de fe que respiraba. El hospital, los paramédicos, la policía, eran solo el telón de fondo de su guerra personal. Él operaba en los segundos que ellos no podían alcanzar, aparecía, hacía lo imposible, y desaparecía antes de que pudieran hacerle preguntas, antes de que pudieran intentar detenerlo o, peor aún, intentar convertirlo en uno de ellos. Porque él sabía algo que ellos habían olvidado, que para salvar una vida, a veces necesitas más que un diploma, necesitas desesperación, necesitas haber sentido la pérdida tan de cerca que harás cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para evitar que otra familia sienta ese mismo vacío. Era un fantasma creado por el fracaso del sistema, un síntoma de una necesidad más profunda, un recordatorio de que las habilidades más grandes a menudo nacen del dolor más profundo. Y esta noche, ese dolor acababa de salvar la vida de un hombre cuando todos los demás se habían dado por vencidos. El joven rescatista estaba ahí fuera, probablemente limpiando la sangre de sus manos, sintiendo el frío de la lluvia, solo, pero su trabajo estaba hecho, porque el verdadero honor no se encuentra en los aplausos, se encuentra en el silencio que sigue a un deber cumplido. Vargas no podía quitárselo de la cabeza. Había algo en el testimonio del paramédico, algo en el trabajo de estabilización, que le resultaba inquietantemente familiar. No era solo la habilidad. Era el estilo, la audacia, la firma, era una técnica que él mismo había enseñado. Hacía muchos años. Revisó los archivos del paciente de nuevo, pero la respuesta no estaba allí. La respuesta estaba en su memoria. Cerró los ojos y recordó: un centro de entrenamiento improvisado. Jóvenes reclutas, ansiosos por aprender a salvar vidas en las peores condiciones imaginables. Un programa que él había dirigido, antes de convertirse en un administrador de hospital. Y entonces, lo vio, un rostro, un estudiante joven, el más brillante que jamás tuvo, un chico con manos de cirujano y ojos de guerrero, un talento tan puro, tan instintivo, que casi daba miedo, un alumno que hacía preguntas que nadie más hacía, que intentaba procedimientos que nadie más se atrevía.
un alumno que nunca llegó a graduarse. El director se levantó de su silla abruptamente. El recuerdo lo golpeó como un impacto físico. Ese alumno había desaparecido del sistema. Había ocurrido una tragedia, un ejercicio de entrenamiento que salió mal. No fue culpa suya, pero las reglas decían lo contrario. La burocracia lo había señalado, y él simplemente se desvaneció. Vargas pensó que se había rendido. No, susurró Vargas en la oficina vacía. No se rindió, se ocultó. Corrió de regreso a la sala de trauma, donde el equipo limpiaba los restos del caos. El paciente, dijo, su voz urgente. ¿Dónde está la férula improvisada que usaron? Una enfermera señaló un contenedor de residuos biológicos. Él la recuperó sin dudarlo, y allí estaba, el nudo, un nudo de estabilización específico, improvisado con restos del cinturón de seguridad, un nudo que Vargas había inventado él mismo, un nudo que solo había enseñado a un puñado de estudiantes. En ese programa que ya no existía oficialmente, lo reconoció al instante, era la firma técnica de su mejor alumno. El corazón del director se hundió. El joven rescatista, el fantasma de la carretera, era el talento bruto que él había entrenado, el mismo talento que el sistema había desechado, el mismo hombre que, años después, seguía operando en las sombras, usando las habilidades que Vargas le enseñó, pero sin la protección de una insignia. El honor de ese chico había sobrevivido a la injusticia de su expulsión. Su valentía se había fortalecido en la oscuridad. No se había roto, se había vuelto más afilado. Vargas sintió un orgullo inmenso, seguido de una ola de culpa devastadora. Él era el director de un sistema que había fallado a su mejor estudiante. Y esta noche, ese mismo estudiante le había dado una lección a todo su hospital. Les había recordado lo que significaba el verdadero deber. Les había mostrado que la justicia a veces debe hacerse con las propias manos, cuando las instituciones miran para otro lado. El rescatista era su legado. Vargas sostuvo el nudo improvisado en su mano. Era la prueba irrefutable. El paciente no había sido salvado por un extraño. Había sido salvado por alguien a quien el propio director había preparado para lo imposible. Un hombre que nunca dejó de ser un guardián, incluso después de que le quitaran el uniforme. El director comprendió, quizás demasiado tarde, que algunos talentos son tan raros, tan puros, que el sistema no sabe cómo lidiar con ellos. El sistema los teme, intenta controlarlos, y si no puede, intenta destruirlos. Pero el verdadero coraje siempre encuentra una manera de sobrevivir. El fantasma tenía un nombre, y Vargas se dio cuenta de que tenía una deuda que nunca podría pagar, porque a veces, el maestro no es el que enseña la lección, sino el que finalmente la aprende. El pulso del paciente era fuerte, estable. La cirujana de trauma había tomado el control. El equipo celebraba la improbable victoria. Lo hicimos, dijo el joven residente, con un alivio palpable en su voz. La enfermera veterana asintió, incluso permitió una pequeña sonrisa. Habían vencido a la muerte, o eso creían. La sala zumbaba con la adrenalina del éxito, pero el director permaneció inmóvil. Su silencio era un contrapunto al alivio de la sala. No estaba celebrando, estaba escuchando, estaba mirando fijamente la puerta de la bahía de ambulancias, como si esperara que alguien entrara o, quizás, que alguien regresara. Su mirada estaba perdida en la oscuridad exterior. Sabía la verdad. Sabía que el héroe de esa noche no aparecería en los informes. No recibiría felicitaciones. No sería nombrado en la conferencia de prensa de la mañana. El héroe de esa noche era un fantasma al que él mismo había ayudado a crear y al que el sistema había forzado a permanecer en las sombras. La victoria que celebraban no era de ellos. Se dieron la vuelta y notaron la quietud del director. La celebración se apagó lentamente, reemplazada por la confusión. «Señor», preguntó la enfermera, «¿está todo bien?». Vargas no se giró. Siguió mirando la puerta, la lluvia golpeando el pavimento afuera. «Sin él», dijo Vargas, su voz baja y áspera. «Sin él,
Este hombre habría muerto antes de llegar a la mesa. El peso de esa declaración silenció a todos. Comprendieron que no habían ganado, simplemente habían sido los receptores de un milagro entregado en mano. Todo su entrenamiento, toda su tecnología, había sido inútil hasta que un simple rescatista decidió intervenir. La valentía real había ocurrido a kilómetros de distancia. Vargas sintió el peso del honor de ese joven, un honor que lo obligaba a actuar y, al mismo tiempo, lo obligaba a huir. Si se quedaba, sería arrestado. Si huía, podía seguir salvando gente. Era una elección imposible, una justicia cruel que el sistema imponía a sus talentos más puros. El director se dio cuenta de que su trabajo no era solo dirigir un hospital, era proteger a sus guardianes, y le había fallado al más importante de todos. El silencio de Vargas no era de derrota, era de profunda y dolorosa reflexión. Estaba contando el costo de un sistema que valora más las reglas que los resultados. La familia de este paciente rezaría por los cirujanos, agradecerían a las enfermeras, pero el nombre que deberían alabar era uno que nunca conocerían, el nombre de un hombre que vio lo que nadie más vio y actuó cuando nadie más se atrevió. Esa es la carga del héroe silencioso, su única recompensa es saber que lo hizo. Vargas finalmente se giró hacia su equipo, sus ojos eran viejos, cargados con el peso de este conocimiento. No olviden esta noche, les dijo, no olviden lo que pasó aquí, no olviden que las habilidades que salvan vidas no siempre vienen con un diploma. Era una lección que esperaba que nunca olvidaran. El silencio en la sala reveló más que cualquier palabra, reveló la verdad incómoda que no eran los únicos guardianes. ¿Qué hay fuera? En la oscuridad, había otros, más rápidos, más audaces, y que esta noche, uno de ellos había sido el único ángel guardián que importaba, porque a veces, el sistema no es la respuesta, a veces, el sistema es el obstáculo, y se necesita un alma valiente, dispuesta a romper todas las reglas, para recordarnos lo que realmente significa salvar una vida. No resumiremos los hechos son solo la cáscara de la verdad. El paciente sobrevivió, el cirujano hizo su trabajo, y el director ahora carga con un secreto. Pero la verdadera historia no termina en el hospital, termina en el silencio de un hombre que ahora mismo, probablemente, está revisando su equipo improvisado, listo para la próxima sirena. La pregunta que queda flotando en el aire frío de la mañana no es cómo lo salvó, la pregunta somos nosotros. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a lo imposible? ¿Seguimos el manual? ¿O escuchamos ese llamado silencioso que nos pide ir más allá del deber? Cuando todos a tu alrededor digan que se acabó, ¿seguirás intentándolo? Cuando el mundo te dé la espalda, cuando las reglas te amenacen y el miedo te diga que te retires, ¿te quedarás y lucharás por un respiro más? Esa es la verdadera medida de un guardián. Si crees que este mundo aún pertenece a los valientes, a los que actúan con honor cuando nadie mira, a los que llevan su dolor como combustible, suscríbete y recorre este camino con nosotros. Somos la voz de los héroes silenciosos. La luz viaja lentamente a través de los lugares rotos. A veces parece que no llegará, pero siempre encuentra su camino, y cuando lo hace, todas las sombras tiemblan. Mantén la fe, guardián.